Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Estaba pensando yo que no tenía el micrófono abierto. ¿Por qué no grabamos de una vez lo que dice este y lo ponemos grabado, que todas las veces le hacemos que se lo diga? Y esa emoción de que estoy griposo y se me escucha de aquella manera. Ese sin vivir, de que se me apaga el ordenador y bueno, no lo acierte. Bueno, paréntesis, seguimos. Que... Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No era eso. Bueno, sí, buenas tardes, buenas tardes. También. Pero, ¿de dónde sacas tan buenas rimas? Un poeta, Ya te digo. poeta. Al oro, hoy peticiones del oyente. Nuestros tercios, la batalla de Ocaña y Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí estamos. Sin haberlo preparado. Mira cómo gana la selección. España está... Estamos en No me cuentes historias, este programa que hacemos aquí cada vez más. Número gamberros, cada vez más. 16 ya. 16 ya. 16. Pues, oye, pues yo me equivoqué. Yo la semana pasada dije que creía que era impar. Claro, como hicimos un especial, hicimos un inciso en la... Claro. Y dije que iba a hablar de tres cosas. Yo te escuché y yo dije, no sé, lo habrá cambiado ahora, pero por no discutir en directo, Claro, ¿verdad? no hay que discutir. No dijimos nada. Voy a volver al redil. Hoy me toca a mí, por eso lo pone ahí, me toca Guerra de la Independencia, segunda parte. Así Ahí que- está. Ahora. ¿Y a vosotros? Pues yo, Pacheco. nuestro amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Amigo Félix, cuando llegues al cielo. Qué bonito, qué bonito. La pondremos esa canción. sí, supongo que la tendrá aquí el Esa, jefe puesta. esa viene en la banda En la sonora banda original. Ahí. Y Joaquín. Y yo mismo, pues la que decías en el título, hablaremos a petición del oyente de nuestros famosos tercios de Flandes. Bueno, pues esto es Onda Plana Santa Cruz 107.4 y somos No me cuentes historias. Seremos de nuevo un imperio. La primera sección que hacemos siempre es la Perla Negra. La Perla Negra, Y la Perla Negra tiene su propia cabecera. que la semana pasada no la escuchamos y la eché en falta. No escuchamos ninguna. Pues hoy sí, hoy volvemos a... Vamos con ella. Johnny Cash. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Cuenta la leyenda que cuando el bosque se siente amenazado, envía a su duende más valioso para que solucione el problema. Y en cuanto el problema empieza a remitir, el duende se marcha sin decir adiós. Por si tiene que volver para mostrarnos el camino que se va difuminando con el paso del tiempo y el descuido humano. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente se encargó de hacerlo allá por los años 70. Nació en un pueblecito de Burgos, en Pozas de la Sal, un 14 de marzo de 1928. Allí se impregnó de la libertad y se fundió con la naturaleza. Cuánto he mirado yo a los buitres y a las águilas, y cuánto he envidiado sus poderosas alas, decía, recordando su niñez. El padre de Félix no era partidario de la temprana escolarización,
Así que, pues Félix anduvo disfrutando de su niñez, de sus páramos, de su pueblo, hasta que a los 9 años de edad le enviaron a Vitoria a un internado. Pero hasta esa edad no es que sus padres le tuvieran descuidado. Don Samuel, que era como se llamaba su padre, era notario y, bueno, le daba unas lecciones básicas a sus 2 hijos, porque Félix tenía una hermana. Y cuando se fue a Vitoria, pues Félix no tuvo problema alguno de adhesión al sistema de estudios. Y allí en Vitoria, Félix se dio cuenta de lo que era perder la libertad y descubrió la añoranza. Y volvemos a retomar unas palabras suyas cuando nos describe que mientras el fraile estaba hablando de no sé qué cosa, seguramente muy interesante, pensaba yo en mis páramos, en mis pájaros, en mi libertad de niño prehistórico, que creo que ha tenido que ser la época más feliz para los niños. En 1946, Félix se traslada a Valladolid para estudiar medicina, siguiendo siempre el consejo paterno. Pero la universidad no es lo mismo que un internado. Félix vuelve a experimentar el cosquilleo de la libertad. Y eso hace que el primer año, pues, los resultados de los estudios no fueran del todo buenos. Pero bueno, en los años siguientes, gracias a su increíble oratoria y memoria, Félix va sacando la carrera con altísimas calificaciones. Él no tenía vocación de médico, no. Él estudiaba medicina por su padre. A él lo que le gustaba eran las historias de los animales. Un día Félix estaba observando a unos patos y sin quererlo los espantó. Y al levantar el vuelo entre el aletear y chapotear de las aves en su huida, Félix escucha un silbido. Al levantar la mirada observó a un halcón que acuchilló a uno de los patos que cayó a los pies de nuestro amigo Félix. Esto le hizo que naciera una fascinación por los halcones y que tratara de aliarse con ellos. En estos años de universidad conoce a José Antonio Valverde, uno de los grandes biólogos que ha dado este país. Y gracias a él, Félix puede ahondar en su pasión por la naturaleza y los animales. Y juntos intentan resucitar la cetrería, la caza con halcón. En 1954 se crea la Sociedad Española de Ornitología, donde Félix Rodríguez de la Fuente es uno de los firmantes del acta fundacional. Pero él debe de seguir estudiando y termina la carrera de estomatología, ya en Madrid, y trabaja durante 2 años como dentista. Eso sí, siempre a media jornada para poder dedicarse a lo que más le gusta, la cetrería. Siempre respetuoso con los deseos de su padre, siempre, hasta que no fallece su padre, en 1959, no deja la medicina. Félix
lo deja, la medicina, para dedicarse por completo a la divulgación y a la cetrería. Y gracias a su dedicación, trabajo y estudio de campos que él personalmente hace, en 1966 se consigue proteger al halcón peregrino y las rapaces nocturnas de España. Este país empieza a cambiar. Dejaba de ser una tierra de madera y trofeos donde se te primaba si acababas con algún ave, mamífero o vegetal que te molestaba. El duende Félix empezaba a tener resultados y de su mano España consigue ser un país de referencia internacional con estas leyes conservacionistas. También debemos a Félix y a su cetrería el control de aves en los aeropuertos, que aún se mantiene. Apostando por su verdadera vocación, Félix se aventura en el mundo de la comunicación. Trabajos cinematográficos, libros, televisión, columnista en varias revistas. En los años siguientes a su primera aparición en televisión, trabajaría ininterrumpidamente, pasando de hablar de la cetrería con los halcones a hablar de temas tan innovadores como la biosfera, el comportamiento animal y la contaminación. El equilibrio entre los depredadores, los herbívoros y la hierba está tan bien instituido desde hace millones de años que nunca pasa nada si el hombre no interviene. Por eso a uno le sorprende cuando ecólogos de la categoría de un buen señor que tiene una finca de caza se dedica a restaurar nada menos que el equilibrio ecológico de sus tierras, envenenando raposos, matando rapaces, capturando lagartos, destruyendo culebras. El duende, nuestro amigo Félix, el amigo de los animales. Igual que le pasó con los halcones, le pasó con los lobos. Llegó a criar a unos lobos que salvó de un linchamiento. El criarlos le supuso el analizar el comportamiento social de estos animales y conocerlos y hacer que la sociedad conocieran al lobo. El duende lo volvió a conseguir y en 1970 el lobo fue catalogado como especie protegida. ¿No se os inunda la cabeza de recuerdos? Todos alrededor de la televisión para ver qué suerte iba a correr el pequeño ratón, o si iba a comer los polluelos de las familias de los buitres que volaban y cazaban, o si el lobo iba a poder salvar a sus cachorros de la amenaza del hombre. Es sin duda una serie, pues la más famosa, El hombre y la tierra. Esta serie se dividía en tres partes. La sudamericana, que se filmó en Venezuela, en los llanos, en Orinoco y en el Amazonas. Y con ella empezaba la serie en 1973. En un principio solo se iban a grabar 8 capítulos, pero finalmente se ampliaron a 18. Los indios venezolanos, la anaconda que se tiraba literalmente a la cara de Félix, el jeep que casi se desmontaba después de un salto, pues son imágenes que quedan en nuestra retina. La serie ibérica, que constó de 3 partes y una cuarta que se quedó sin terminar, fue la que se grabó aquí, pues en Iberia, en España, en la península ibérica. Aquí se tomaron imágenes imposibles de olvidar, como la caza de diversos animales por parte de las manadas de lobos,
o aquella imagen donde un águila real arrancaba literalmente al muflón de la roca donde estaba escondido o mantenido. La serie se emitió en muchos países con gran éxito de audiencia y cosechó tanto premios tanto en España como en el extranjero. Hay que decir que, por ejemplo, el Félix no trabajaba aquí con guiones, o sea, era todo improvisación. Por último, la serie norteamericana se filmaría en Alaska. Félix y su equipo se trasladaron a este sitio el 10 de marzo de 1980 para filmar la carrera de trineos con perros más importante del mundo. El 14 de marzo de 1980 se dispone a salir en 2 avionetas, todo el equipo. Antes de partir, Félix comenta una frase que quedó en la mente de todos los que le rodeaban aquel día. Qué hermoso lugar para morir, dijo. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor. Eran las 12:30 del mediodía, hora local, en Alaska, cuando Félix se fue en un desgraciado accidente. Su comentario debió de oírle algún dios de la naturaleza que, sin ver si nuestro amigo había terminado o no su tarea, le concedió el deseo del descanso del trabajo bien hecho. España se echó a llorar, y sobre todo los niños, que por aquel entonces nos sentíamos como que se nos había ido alguien. Un amigo, un compañero, Félix Rodríguez de la Fuente. Yo tengo una anécdota muy curiosa sobre este programa. Por entonces mi padre todavía trabajaba en la calle de la Arena con el tío Raúl, en la tienda del tío Raúl, y claro, vendían televisiones. Todavía teníamos todo el mundo televisión en blanco y negro. Llegó la primera televisión en color al pueblo. Era una televisión Emerson de 28 pulgadas, un bicharraco enorme que pesaba igual que un muerto, y claro, había que probarla antes de dársela a los compradores, que eran los monjes, por cierto. Era el primer televisor de color que hubo en Santa Cruz, fue para los monjes. Y la puso ahí en el taller el tío Raúl, y todo el vecindario, ¡una televisión en color! Nos pasábamos a ver la televisión en color como el que hubiese visto un ovni. El primer programa de todos los que se emitían en color en la televisión española era El hombre y la tierra, y ese era el primer programa que tengo memoria y recuerdo de verlo allí en color. ¿En color? Que no se lo perdía nadie. Es que era increíble el poder de convocatoria que tenía Félix. Los viernes por la noche no era pero, antes de... Pero esto fue con El hombre y la tierra, pero es que anteriormente trabajó tanto en radio como en televisión, pero 5 minutos que a lo mejor salía en la televisión, y en todos los bares que el ruido del dame un café, cuando salía Félix, todos se callaban. La música es, vamos, no, identificativa. Con 2 notas que oyes ya sabes que es. Todavía se pone la piel de gallina cuando escuchamos la entrada del hombre y la tierra. Sí, fue el primero que nos enseñó que el lobo no tenía por qué ser una bestia parda que había que matar, sino que es un animal parte de la cadena de la naturaleza. Es el primero que nos enseñó ecología y amor por la naturaleza y los animales. Intentaron varios partidos políticos meterle en política, y él no quiso. Ahí estaba su valor también, por eso llegaba a todo el mundo. Claro, él no tenía quiso. ninguna bandería. Él dijo que yo trabajo, o sea, yo puedo hacer más desde donde estoy que desde donde me ofrecéis estar. Dice, porque ese puesto es efímero. Sin embargo, lo que yo haga durará toda la vida. Sí. Y ahí está. Sí, exactamente. Ahí tienes, por ejemplo, en Cuenca está ese parque que se llama El Osquillo, exactamente, donde
rodaba las escenas con los osos y que todavía se puede visitar, sí. exactamente. Hay que Además, hacer un buen reserva, centro pero hay de que interpretación y se puede visitar. se puede ir. Y en Pellegrina, cerca de Sigüenza, más que os animo a hacer una ruta con los chicos porque está bastante bien. Hay un monumento muy bonito a Félix Rodríguez de la Fuente ahí al lado de la carretera, y hay una ruta por aquellos barrancos enormes muy chula donde cuidaba a sus lobos y rodaba muchas escenas. That trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no... Bueno, pues esta ha sido nuestra preciosa perla negra de hoy, nuestro amigo Muy Félix, bonita, muy bonita, bonito, Pacheco. que también es historia, aunque sea muy reciente, dentro de la historia también es historia. A partir de ayer ya es historia. Ya es historia, claro. Así que esta ha sido nuestra perla en No me cuentes historias, Onda Plana, en Santa Cruz de la Zarza, en el 107.4. Nos estás escuchando. Decimos teléfonos. Sí, estas venga, cosas. ya que estamos, venga. Venga, pues el teléfono de la emisora, el 925-143-019, o el WhatsApp de la emisora, el 618-762-924. Ese no le hagáis mucho caso porque no le controlamos nosotros. El que sí que controlamos es Este es el bueno, este es el nuestro, que es el 679-984636. Ese sí, ahí todo lo que queráis. Exactamente, ahí nos podéis pedir cualquier tema y nosotros pues le preparamos y lo preparamos. y lo hacemos. Así que ahí estamos. Twitter, no me cuentes onda, @ no me cuentes onda. Facebook No me cuentes historias. y YouTube. YouTube, no me cuentes historias Onda Plana. Y luego pues para descargarse estos programas que también los colgamos, iBooks como siempre, buscas No me cuentes historias y ahí estamos. Hemos pasado de la perla negra, vamos con nuestras historias de la encomienda. A ver, un momento. Venga. No me cuentes historias, pero que es que en iBooks hay otro... Sí, hay un programa que se llama igual, de unos chavalines de un instituto que han hecho un solo programa. Y está- Joder, qué investigación que has hecho, ¿eh? Es que vosotros tenéis mucho tiempo La libre. competencia es la competencia. Vosotros tenéis mucho Me ha tiempo dejado libre. alucinado. Nos estaban comiendo aquí el terreno de las ondas. El nuestro es el que tiene que no me sale, la Rosa de los la Vientos. Rosa de los Vientos, exactamente. Antes de como ayer lo logotipo. estuve dando yo con los de segundo, los puntos cardinales y la Rosa Ahí de los está. Vientos. Bueno, pues hoy en Historias de la Encomienda os prometí hace 2 programas, como hicimos un especial la semana pasada, que íbamos a retomar la Guerra de la Independencia en España y sobre todo, porque son temas que afectan a Santa Cruz, cómo había pasado por aquí la Guerra de la Independencia. Se me ha ocurrido una cosa, hacer un resumen resumidísimo y muy rápido de cómo transcurrió toda la Guerra de la Independencia, qué es lo que pasó, para que os orientéis. Eso es. Bueno, Joaquín Sí. se lo sabrá de memoria, que para eso es su... No te creas, ¿No? no, ese día no sé si fui a clase. Pero sobre todo a los oyentes y a los más jóvenes, que seguro que esto no lo han visto más cerca, pero bueno. Yo os cuento un poco cómo fue toda la historia de la Guerra de la Independencia. Vamos a empezar en 1788. Carlos IV de Borbón, ahí ya lo teníamos los Borbones, inicia su reinado. Pacta, hay un pacto dinástico entre España y Francia. De momento somos amigos de los franceses. De momento. Pacto El año de familia. siguiente, ¿qué pasa el año siguiente? En 1789 estalla la Revolución Francesa. Entonces, como echan al rey de Francia, pues ya nos ponemos un poco en contra de los franceses y ya tenemos ahí lío. Pero en 1791 se reinstaura otra vez el monarca francés, Luis XVI, y bueno, volvemos otra vez a ser amiguetes de los franceses. 1792, otro año después, vuelve a estallar la Segunda Revolución, el asalto a las Tullerías y se proclama la República. Ahí ya tenemos a Godoy, de jefe del gobierno. Intenta mantener a Luis XVI en el poder en Francia, pero imposible. Así que España se une a otras potencias y le declara la guerra a Francia. Ahora somos enemigos de los franceses. Nos dieron... Ay, cómo nos dieron. En todos los lados. Voy más adelante, voy a ir rapidito. 1795, Godoy firma la paz de Basilea con Francia. Ahora estamos amiguetes otra vez en 1795, para que veáis lo que es la historia. En 1799, perdón. En el 97, Francia y España declaran la guerra, ¿sabéis a quién? A Inglaterra. Ahora somos Como debe ser, enemigos digo, de los como- ingleses. Que me dejo llevar. Para entonces ya, en 1799, Napoleón es nombrado cónsul y como ya tenemos a Napoleón como cónsul, ya tenemos una escuadra franco-española muy bonita, pero nos cogen en Trafalgar los ingleses y nos dan de tortas.
1877. ¿Por culpa de los franceses? Claro. No me tires de la lengua. No me- 1807, Tratado de Fontainebleau entre Godoy y Napoleón, y entonces autorizamos a los franceses a que pasen por España para ir a por los portugueses, que los portugueses eran amigos de los ingleses, y le decimos a Napoleón, venga, hermoso, pasa por Venga, aquí, pasa, majo. lo que quieras. 1808, aquí ya tenemos tela. Las tropas francesas empiezan a pasar, y claro, a los españoles, los poquitos que tenían dolor de frente, pues no les gusta motín de Aranjuez. ¿Os suena el motín de Aranjuez? Aquí cerquita. Esto era en marzo. En abril, Napoleón coge a Fernando VII y a su padre, Carlos IV, y los secuestra. Los retiene en Bayona y se ha acabado. Aquí no hay más rey que ello. Por lo tanto, bueno, seguimos el levantamiento del 2 de mayo, en mayo, porque queremos que pongan a nuestro rey francés. Y entonces, los altercados, eso sonará también Daoiz y Velarde, pues Daoiz y Velarde se levantan, es el inicio realmente de la Guerra de la Independencia. Napoleón se organiza y dice, a dominar España militarmente, y empieza a meter soldados para acá. Hay algunas rebeliones, en Alcalá de Henares hay 700 soldados que se rebelan, pero vamos, nos dan por todos los lados. Viene la batalla que hablábamos el otro día, el tambor de Bruck, eso fue en junio. Tamborcillo. El tamborcillo. Pero ya en julio de 1808 Napoleón pone a José Bonaparte en el trono. Pepe Botella. Pepe Pepe Botella. Botella. Baja Pepe al Botella. despacho, no puedo ahora que estoy borracho. Ahí está. Les damos la primera a los franceses en la batalla de Bailén, pero vamos, eso fue un espejismo. Le dimos bien porque entonces teníamos un ejército en condiciones, pero fue un espejismo. Al final, José Bonaparte entra en Madrid y las tropas españolas se tienen que retirar. Llegamos ya, me voy a saltar un poquito, a noviembre. Napoleón, en persona, viene a España. Dice, yo me voy a España a organizar esto. Se trae 200.000 soldados de refuerzo. Casi nada, una cosilla. 1809. Aquí es cuando ya tenemos que pedir ayuda a los ingleses, que han sido siempre nuestros enemigos. Mirad, hermosos, que necesitamos que nos ayudéis. Inglaterra reconoce a Fernando VII y entonces ya tenemos un poquito de ayuda de los ingleses. Nos costó luego mucho más que se mojaran también, porque al principio no queríamos tropas inglesas, solo queríamos que nos diesen munición. Pregúntame por la ayuda inglesa. Sí, sí. Se te eriza el pelo. Gracias por hacerme esta pregunta. Julio, la batalla de Talavera, ahí ya tenemos el ejército francés liderado por Bonaparte y por Víctor, que fue el que estuvo luego en Ocaña. Wellesley, que era el que vino aquí con las tropas inglesas, gana, y entonces le dan el título de vizconde de Wellington. Ya os sonará el duque de Wellington, claro. Pues ya tenemos ahí al duque de Wellington. En noviembre, que es a lo que vamos a ir hoy, batalla de Ocaña. La Junta Suprema, que ya estaba en Cádiz, dice, que Napoleón se va un ratillo, vamos a ver si podemos con ellos. Juntamos a las tropas que teníamos, nos venimos para acá, van a cruzar el río por Santa Cruz, ahora os lo cuento, pero los franceses también se organizan y nos dan la de Dios es Cristo. Y entonces pues nos hacen que todos los ejércitos, nos desmoronan el ejército y entran a saco pues hasta Cádiz, llegan hasta Cádiz y porque no hay más, si no nos echan más abajo. Comienza el sitio de Cádiz en 1810. Voy a dar un saltito en el tiempo y ya me voy a 1812. Aquí es un poco donde empezamos a recuperar. Ahí ya en 1812 recuperamos desde Portugal, con los ingleses, claro, Ciudad Rodrigo. Es la primera batalla que los británicos ya empiezan a ganar a los franceses. Mientras tanto, en Cádiz se nombra la Constitución, la Pepa, en marzo. La Pepa. Llegamos a abril, reconquistamos también Badajoz. Nosotros estamos entrando por ahí, mientras que los franceses están en Valencia y en Castellón y por allí también ganando ellos. Es decir, que nosotros con los ingleses vamos ganando por un lado, los franceses van ganando por otro. Pero Wellington llega hasta Arapiles, al lado de Salamanca. La batalla de Arapiles hace que los franceses digan, hostias, que vienen estos a Madrid. Y entonces Wellington llega a Madrid en agosto y Pepe Botella sale zumbando, coge todo lo que tenía en Madrid y sale hacia Valencia. Por ahí pasaron las de Caín, también os lo contaré luego. Hay una retirada de José Bonaparte y entonces se van hacia Valencia. Sube el general, que también hablaremos ahora, que no me acuerdo ahora del nombre, de Dalmacia, el vizconde de Dalmacia, que era el que tenía las tropas en Andalucía y sube para intentar echar a Wellington otra vez de Madrid. Lo consigue un poquitín, es decir, vuelve Pepe Botella otra vez a Madrid durante un poquito tiempo, en noviembre, pero ya en diciembre resulta que Napoleón no puede más, se coge a todos sus ejércitos, a la Gran Armée, porque como tenía un follón también en Rusia un poquito liado, pues ve que va perdiendo en España y coge a todos los hombres,
o la mayoría, deja aquí a 50.000 o por ahí, y se va hacia Rusia. A Rusia se lleva 647.000 hombres. En el regreso, en la retirada desde Rusia, solo volvieron 58.000. Fijaros el desastre de Napoleón. Un día contaremos la historia de los españoles que iban en la Gran Armée. Así que el 17 de mayo de 1813, José Bonaparte se larga definitivamente de Madrid, y en 1814 tenemos la nefasta fecha en que se jura la Constitución. Fernando VII jura la Constitución y a los pocos días se mea en ella, rompe tal y no sé qué, y se vuelve un tío absolutista. Un felón. Y un Buen libro, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Santa Cruz? Pues volvemos ahora a dos cosas. Por un lado, Batalla de Ocaña, que os la voy a contar, que nos dieron. Y luego tenemos un... Nos dieron bastante, sí. Tenemos a mano llena, hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que me interesa hoy? Tenemos un documento histórico en el ayuntamiento en el que el alcalde, que os lo voy a leer luego después, solicita al rey Napoleón, es decir, en este caso a los franceses, que hay unos vecinos que aquí, como han pasado por aquí las tropas hacia Madrid a darle a Wellington, pues que han estado aquí, no pasaban 10 o 12, ¿no? Pasaban unos cuantos, que habían hecho un gasto, aquí es decir, que no habéis pagado la cuenta. Los vecinos habían dado ovejas, cabras, queso, leche, ahora os leo y que decían que a ver cuándo les iban a pagar. Entonces, esta historia está muy bien porque luego, después de esto, ya viene la retirada de Pepe Botella hacia Valencia y demás, y es cuando lo pasa realmente mal. Vamos un poquito a la batalla de Ocaña, os la cuento. Bueno, estoy hablando de la batalla de Ocaña porque fue muy cerquita de aquí, pero es que las tropas españolas también estuvieron aquí, y además pues eso nos costó casi, el que estuviesen aquí tanto tiempo nos costó perder la batalla, entre otras cosas, porque fue un 19 de noviembre de 1809, como os he dicho antes, 1809, noviembre, batalla en las inmediaciones y en el pueblo de Ocaña. Se enfrenta un ejército francés de 40.000 soldados de infantería con 6.000 caballos y bastante artillería, al mando del mariscal Soult, que es el que os decía antes que no me salía el nombre. Los españoles, ¿cuántos eran? Pues eran unos 52.000 hombres, de los que eran 5.000 de caballería, y teníamos unos 55 cañones, unas 55 piezas de artillería. Le dieron el mando a Areizaga. Hay un par de cosas que la gente no lo sabe, pero que es así. Primera cosa, que ya lo hemos hablado, nuestros hombres no eran soldados expertos, eran más o menos reclutas, ya estaban fogueados, pero eran reclutas. No eran los que mejor equipados estaban, aunque habíamos recibido ayuda inglesa, nos había llegado un poquito de ayuda de los ingleses, el equipo militar pertenecía a los ingleses. Otra cosa que no se suele decir, en la guerra de Ocaña participaron encuadrados en el ejército de Napoleón no solo franceses, hubo divisiones compuestas por alemanes, por belgas, por suizos, por italianos, daneses, incluso hubo españoles dentro del ejército francés, afrancesado. Pero es que en el ejército español también teníamos algunos irlandeses, tropas del País Vasco, iba a decir, de los Países Bajos, tus queridos guardiabalones, los balones, algunos suizos y observadores ingleses. Y también había renegados franceses, así que la población civil casi no participa, estaba esquilmada. Cada vez que venían unos o venían otros, saqueaban Ocaña, saqueaban Santa Cruz, saqueaban por todos los alrededores, con lo cual había poquitos recursos. El caso es que, como os decía antes, la Junta Central ve una oportunidad para atacar al gobierno de Napoleón, al ejército de Napoleón, y prepara una tentativa para ocupar Madrid antes de que lleguen los refuerzos. Es decir, venga, que ahora no están en Madrid, vamos a por ellos. Aprovechan los cuerpos de ejército de Extremadura, que estaban al mando de Guía, la división del duque de Alburquerque, todo esto estaban, y en La Mancha reúnen a este ejército que os estoy diciendo. El mando se lo dan a un general, no es uno de los más conocidos, ni uno más expertos, ni los que más, un tío joven que más o menos se podía haber hecho cargo de ello, más que nada por otras cosas, por influencias. Era un coronel, el coronel Arizaga que os he dicho, que venía de las batallas de Alcañiz y de Belchite, o sea, también estaba fogueado. Era, sobre todo, valiente, era un echado para adelante, otra de las cosas que le llevó seguramente a que perdiésemos la batalla. Entonces, cuando llegaba hacia acá, y aquí está lo interesante, viene con 2 batallones, hablamos de noviembre, mal tiempo, llegan a la altura de Villamanrique a cruzar por el vado, cruza un batallón
y cuando intentan cruzar el otro, por el mal tiempo, la crecida del río, no repentina, pero estaba lloviendo muchísimo, pues la mitad del ejército se queda al otro lado del río. Y una de dos, o se van hacia Aranjuez, donde están los franceses, a cruzar, que no pueden, o se tienen que buscar la vida. Entonces, con la mitad del ejército aquí y la otra mitad allí, ¿y ahora qué leches hacemos? Porque no estaba la barca, dices. No, Claro. y aunque estuviese, pero no podían cruzar. Sí, no podían cruzar. Pues el 16 dice, pues para aquí, en Santa Cruz, y acampa el batallón, la mitad del ejército español, aparca aquí en Santa Cruz, acampa y esperan a que escampe. Acampan aquí para que escampe. Se tiran 3 días aquí, hasta que ya consiguen otra vez reunir a toda la... ¿Qué pasa? Que en esos 3 días justo el mariscal Soult ya ha conseguido que a través de los puentes de Toledo y de Aranjuez todos los franceses se hayan juntado entre Aranjuez y Ocaña. Ya no tenemos el factor sorpresa y ya los refuerzos franceses ya están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos a campo abierto, en una zona donde no hay mucha protección, con un ejército muy experimentado y un ejército, el nuestro, pues que no sabe qué hacer, si esperar a que llegue el duque de Alburquerque, que tampoco está, o irse para atrás a Valencia otra vez y reforzarnos y entrar de una. Dice, aunque sea aquí con medio ejército y que aunque no hayan llegado los refuerzos, vamos para adelante. Salen desde Santa Cruz y entonces se reúnen en las puertas. Bueno, antes habíamos tenido algunas escaramuzas en Consuegra, en Madridejos, en Camuñas, habíamos echado a los franceses, luego los franceses habían vuelto a echar a la caballería para atrás, pero el caso es que el 19 de noviembre se encuentran los ejércitos en Ocaña. El mariscal Soult, imaginaros un ejército grande, 50.000 hombres, caballería, infantería, decide atacar por la derecha a los españoles, a la infantería. En ese momento los españoles se hacen con ese ataque, es decir, lo rechazan y nos hacemos fuerte, y entonces Areizaga dice, Toño, si podemos con ellos, por ellos. Salimos detrás con el error histórico de que se meten en una vaguada, en un sitio desprotegido, con poca organización, es una imprudencia, en el barranco, y entonces ahí las tropas se desordenan y llega una división del ejército francés y nos despibora. Ahí fue el gran error de... Suele ser un movimiento militar muy, muy arriesgado, porque hay que tener mucha disciplina, que era lo que les faltaba a los españoles, organización. El atacar después de un ataque suele desorganizar tus tropas y dejarte a merced del enemigo. Entonces, historia militar es básico. Soult ve en este momento la oportunidad y manda a la caballería. La caballería se precipita sobre la infantería nuestra, los dispersa y sigue a tope. ¿Dónde está nuestra caballería? Que también la teníamos. Pues había mandado Soult a Víctor, en este caso, que les atacara a la caballería desde aquí, desde Santa Cruz, por la izquierda. La caballería estaba intentando salvarse de la caballería francesa y no puede atender a la infantería, con lo cual la infantería se la cargan, la caballería tiene que salir arreando sin poder hacerse con ayuda y hay una desbandada general, sobre todo cuando llega por la noche, ya no saben nadie a quién atender. Perdemos de una manera impresionante, de tal manera que, fijaros, hubo 15.000 prisioneros. Dejamos toda la artillería, las municiones, los equipajes, los almacenes de víveres para tanta gente, todo eso se hicieron con ellos franceses. Incluso llegaron en Ocaña el convento de dominicos, hacerlos cárceles para meter a tanta gente, claro. No cabían. Hubo un incendio muy importante y se cree que es eso, porque para dormir, como no había sido para dormir, pues echaban paja en el suelo. Y en una de estas, pues prendió la paja y salió ardiendo pues Ocaña entera prácticamente. Nos costó luego reunir otro ejército. Bueno, los franceses, si hubiesen seguido hacia abajo, se habían hecho con España. Lo que pasa es que llega un momento en que dijo, bueno, no tenemos tanta gente como para poder ir detrás de ellos, así que vamos a parar. Pero son, creo que unos 10.000 muertos los que dejaron en el camino esta batalla. Y fijaros que la Junta Central, es decir, el gobierno de España en Cádiz, ya tenía previstos y nombrados a capitán general, gobernador y corregidor, un tal Melchor Gaspar de Jovellanos. No sé si os suena. ¿Un Gaspar? Estaba yo mirando el tiempo que llevamos, para que no extenderme mucho, porque voy recordando muchas cosillas, pero vamos, más o menos para que os hagáis una idea. Esto fue lo malo. El otro día nos dieron en la batalla de Oclés, hace 2 semanas, hoy nos han dado en la de Ocaña, pero bueno, al fin y al cabo, como cuando llegó Wellington empezamos a recuperar, pues aquí viene la parte buena, cuando empezamos a ganar.
Viene Wellington y Pepe Botella tiene que salir arreando. Hay un documento que sacamos el otro día, que lo tiene por ahí Joaquín, una revista de estudios históricos de Albacete, que se llama Albasit, y bueno, me está aquí dando las fotocopias, que cuenta, relata cómo se retiran los... Toma, quédatelo, si me lo sé de memoria. hasta estudiar árabe aquí. Cómo los franceses se retiran hacia Valencia en vista de que Wellington llega. ¿Sabéis quién lo escribe? Lo escribe el padre del famoso escritor Víctor Hugo, Joseph, que fue un mariscal de Napoleón, y entonces empieza... Retirada francesa por la Mancha y la conquista del castillo de Chinchilla en 1812 en las memorias del general Hugo. Exactamente. Que es el padre que dices. Es el que va relatando cómo se tienen que marchar los franceses de Madrid hacia Valencia, pasándolas de Caín, porque claro, estamos hablando de mes de julio y agosto, cruzar la Mancha con la fresca, y además con la población en contra, porque tú puedes pasar por aquí por un pueblo de estos y pasar a pedir agua, pero en esos momentos agua ni a tu enemigo, aunque sea lo contrario de lo que dice el refrán. De hecho, se cuenta el Víctor Hugo que los soldados franceses iban cayendo en las cunetas muertos del calor, que cuando llegaban a los pueblos todos los pozos estaban envenenados, habían echado un burro, o lo que decías tú, o un francés, habían echado al pozo para envenenarlo, o habían echado basura simplemente para que fermentara, y no podían beber, morían de... Incluso cuenta en un momento dado que llevaban mujeres, claro, las mujeres de los funcionarios y la gente que tenía en la corte el Borbón, o el Napoleón, daba luz por el camino. Cuenta que la mujer de uno de los mariscales dio a luz en Corral de Almaguer, está ahí explicado. Y pasaron las Caín. Estaban esperando que el general Soult subiese desde Andalucía para encontrar refuerzos, y cuando Soult llegó aquí a encontrarse con Napoleón, pues que dijeron, vamos a Madrid a ver si echamos a Wellington. Y aquí es donde entra el documento histórico que tenemos en Santa Cruz de la Zarza. Es un documento que se llama Paso de las tropas napoleónicas por Santa Cruz de la Zarza en el año 1812. Es un expediente. Dice algo así, me lo voy a resumir también un poquito. Expediente de liquidación de los efectos entregados a las tropas imperiales y a las de Su Majestad, que Dios guarde. Se refiere a Pepe Botella, porque en este caso es el que todavía consideraban, sin querer, pero rey. José I, ¿sí? Que han hecho tránsito y paso por esta villa desde Valencia a Madrid, desde el día 25 de octubre al 2 de noviembre. Es decir, estuvieron una semanilla por aquí. Y el procurador síndico de esta villa, de Santa Cruz de la Zarza, ante usted, señor alcalde de ella, como mayor haya lugar y convenga, digo que el rey nuestro señor, que Dios guarde, con sus tropas y las imperiales a cargo del excelentísimo señor duque de Dalmacia, era duque, no he dicho antes que era vizconde, duque de Dalmacia, qué pelotas, el Sol, ha hecho tránsito y paso por esta villa desde la ciudad de Valencia para Madrid a fin de poner en fuga a las tropas insurgentes. Digo insurgentes porque está así escrito, insurgentes, habiéndolo verificado, y dicho tránsito duró desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre, que se cuentan 9 días, en los que es indispensable dar y entregar a dichas tropas auxilios necesarios de todas las especies de raciones, pan, carne, vino, legumbres, harina, cebada, trigo, paja, que necesitaron, y se sirve a usted mandar que con la mayor escrupulosidad se formalice una cuenta y razón de cuántos efectos consumieron dichas tropas en los días de su estancia y paso, citando a los vecinos que lo entregaron para que lo manifiesten con la mayor claridad y así ejecutando darles el precio y valor que merecían. En Santa Cruz de la Zarza, a 12 de noviembre de 1812, el alcalde José García Caro y Palacios. ¿Qué les dimos a los franceses? ¿Y qué querían cobrar los pobres vecinos? Pues aquí hablan fanegas, en arrobas, en duros y en reales. Os voy a contar algunas de las cosas. Trigo, 1.265 fanegas, no está mal. A 140 reales la fanega, 177 duros. Cebada, 6.000 fanegas. Vino, 11.968 arrobas. O sea que no está mal lo que se bebieron los franceses. Y lo que teníamos aquí. Harina. ¿A los franceses? Se conoce. Harina, 660 fanegas, legumbres, 1.300, paja, 7.400 arrobas. Esto eran unos 912 duros con 766 reales de vellón. Entonces, pero hay más cosas. Aguardiente, 49 arrobas, a 50 reales la arroba. Queso, 8 arrobas. Huevos, 21 docenas, esto no fue mucho. Arroz, gallinas, 1.138 gallinas, o sea que dejaron el pueblo pelado. Tocino, aceite, caballerías mayores y menores, 163 cabezas. Ganado lanar, ovejas, borregas y carneros, 1.563 cabezas. Total, 315 duros más 195 reales de vellón. Termina diciendo esta carta, en cuyo estado se concluyó esta liquidación, salvo error de pluma, se coloquen los papeles del ayuntamiento para que siempre conste, y lo firmaron en Santa Cruz de la Zarza y a noviembre de 22 en 1812,
y los vecinos influyentes eran Alfonso Chacón, eso no era el apellido, Raimundo Rodríguez, Antonio Sánchez Soria, Damián Gallo, Juan Fuentes, Josef García Caro, que debe ser el alcalde, aquí firma como Josef, y Palacios, y Josef Ruiz Ricote. Por aquí pasaron los franceses para ir a buscar a Wellington. Y esta cartita está muy maja. No sé si Es curiosa. alguno habrá cobrado a día de hoy. Con intereses, te digo yo. Bueno, y esto ha sido nuestras historias de la encomienda de hoy. Muy curiosa. Voy a descansar un poquito de Guerra de Independencia, que nos hemos pegado una buena panzada. Sí, porque nos han dado hasta en el carné, por Al Dios. final hemos conseguido echar a Pepe Botella, pero nos ha costado. Mucho sufrimiento. Y muchas cabezas de ganado. Bueno, pues seguimos en Onda Plana Santa Cruz, 107.4. Esto es No me cuentes historias. Y vamos con... Hoy nos acordamos de... Pon la musiquilla que le dice hoy todo. Sí. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Este principio no puede ser más bueno. Es que a mí me encanta esta canción porque define perfectamente la El espíritu. estructura, espíritu, ideología de nuestros tercios de Flandes. Bueno, que ya empiezo cometiendo un error. No se puede llamar tercios de Flandes. Eran los tercios del rey de España. Que actuaban Flandes, no solo en Flandes. Exactamente, porque actuaban en muchísimos sitios más. Vamos a contar un poquito, así de forma rápida, por encima, lo que era la estructura, el origen de los tercios. Los tercios no dejan de ser sino la unidad militar del ejército español que dominó los campos de batalla de Europa durante 150 años. Prácticamente arrancó a finales de la Reconquista, se encuentran ya los orígenes de una división en tres partes de las unidades militares que combatían en la conquista de Granada. Eran gente de lanzas, lo que serán luego las picas, gentes de escudos y espada y ballesteros. Esto posteriormente evolucionaría y los ballesteros pasarían a ser arcabuceros. Pero esa estructura en tres partes fue la que fue asentando el primer gran militar de la Edad Moderna, que fue don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Exactamente, que vive en la época de los Reyes Católicos, pero ya inicia las primeras guerras con los franceses en Nápoles durante los últimos años de los Reyes Católicos, en la regencia de Fernando el Católico, en los primeros enfrentamientos contra el rey francés Carlos, ahora mismo no recuerdo cuál era el número, Carlos tal, de Francia. El primero, con el que Carlos V fue el que se pegaba con el primero, sí, con el Carlos I. ¿Carlos I? Sí. Coincidían los dos Carlos I. Ahora Francisco. Y Carlos fue luego con Francisco, con su hijo, con Francisco I, exactamente. Entonces, en las guerras en Italia contra los franceses fue donde se fue fraguando estas unidades. Los tercios no tienen un origen oficial hasta 1536, donde Carlos V da una orden que organiza militarmente los ejércitos españoles y ya se empieza a hablar oficialmente de tercios. Unos dicen que se llaman tercios por estar divididos en tres partes y otros dicen porque eran tres grandes unidades. Nápoles, Sicilia, donde el nombre lo cogían de donde estaban acantonados. Nápoles, Sicilia, la Lombardía y otro que empezó en Málaga y que después se pasó a Cerdeña. Vemos que todo va orientado hacia Italia. Sea por una razón o por otra, porque teorías hay de todo tipo y documentos hay de las dos partes, la razón es que
se llamaron en general tercios. ¿Cuál es la diferencia con el resto de ejércitos europeos? Que eran muy distintos. En toda Europa lo que dominaba era un ejército nobiliario, es decir, eran tropas reclutadas por los nobles y que actuaban bajo la llamada del rey. El noble cogía y reclutaba a su gente. Eso por un lado, y los mercenarios. El ejército francés se basaba en una gran caballería pesada de los nobles, tropas de infantería reclutadas por los nobles y mercenarios pagados a sueldo de cualquier punto de Europa. Los tercios eran voluntarios, todos voluntarios. No había... hay una orden por ahí de que 1 de cada 12 hombres debería ser reclutado. Nunca se llegó a ejecutar esa orden porque a los tercios españoles nunca les faltaron voluntarios. De toda España, en principio eran castellanos. Sí tenía el idioma común, el castellano, pero encontramos tercios, soldados de los tercios de todas las regiones españolas. Ese carácter de ser voluntario le da un poco un carácter democrático, llamémoslo así, porque era una forma de cambiar de escala social. En la guerra tú podías empezar desde lo más abajo y llegar a maestre de tercio, que era, digamos, que el general que llevaba el tercio, y eso no existía en ningún ejército europeo. La gracia, la modernidad de este ejército español era eso, ese origen voluntario, esa facilidad para adaptarse a las nuevas técnicas de armamento, como eran las armas de fuego. Nadie como los tercios, como los arcabuceros españoles, para combatir, ya os digo, durante siglo y medio, esas mismas armas de fuego que al aumentar su potencia fueron el fin, lo que supuso el fin de los tercios, porque los piqueros ya no tenían razón de ser. Ya estamos hablando de siglo XVIII. Entonces, como decimos, nacieron en el 1536, por poner una fecha, porque en historia siempre hay que poner fechas, y acabaron en 1705 con otra orden de Felipe V, Borbón, donde reorganizó el ejército español en regimientos al estilo francés. Al final tenía mucha ascendencia francesa y cogió el modelo de ejército francés. Sí es verdad que muy adaptado, mejor adaptado a la nueva potencia de fuego de las armas. ¿Qué ventaja tenían las picas? Pues si estos soldaditos españoles de la batalla de Ocaña hubiesen sido más experimentados, se sabría que se puede aguantar perfectamente, la infantería puede aguantar perfectamente a la caballería. Simplemente hay que saber organizarse. Se dice simplemente, hay que tener un par de narices. Su entrenamiento a aguantar una carga de caballería. ¿Cuál era la virtud de este ejército español? Que venía luchando durante 800 años seguidos contra los musulmanes. Había una tradición de siglos de guerreros, de saber luchar, y más que de guerreros, de soldados profesionales. Entonces, es algo que, ¿por qué 4 españolitos son capaces de vencer a los aztecas con los grandes guerreros que son? Es que esa es la diferencia entre un guerrero y un soldado. Que uno es un profesional de las armas y el otro es uno que con un hacha te hace diabluras, pero no tiene disciplina, no tiene organización, no tiene lo que tiene un soldado profesional. Eso era lo que tenían los tercios, que con muy poquitos soldados, porque los tercios españoles éramos 4 gatos, no nos engañemos, éramos muy poquitos frente, por ejemplo, a un ejército francés que siempre era capaz de movilizar a miles y miles de efectivos. Y en Italia durante el siglo XVI sufrieron una derrota detrás de otra a manos de ejércitos 2 y 3 veces inferiores en número, y era por la organización tan buena, tan moderna, que se adaptaba muy bien a los distintos tipos de guerra que suponía la máquina de guerra de los tercios. Los tercios se asemejaba o se le quiere asemejar a la legión romana, a los hoplitas griegos, por esa profesionalización que suponía que un ejército francés llegaba el invierno y se desmovilizaba. Se iba el noble de turno a su castillo y se iba el ejército detrás. Y los otros a cultivar cebollas. Exactamente. En cambio, los soldados españoles recibían una paga y se quedaban todo el año. Eso hacía que se estuviesen entrenando, por así decirlo, todo el año. Estaban acantonados, sobre todo en Italia, y una frase de los tercios que es: España es mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura.
subían ahí hasta Flandes por el famoso Camino Español, que un día hablaremos de ese Camino Español, y se acantonaban fundamentalmente en Sicilia, en Nápoles y en Lombardía, el milanesado, lo que es el actual Milán, y desde ahí acudían a donde hiciera falta, fundamentalmente Flandes, Alemania o donde nos mandasen. Siempre actuaron en Europa. Solo hay un ejemplo de tercio español en América, donde a base de antiguos voluntarios de los tercios se creó en el sur de Chile, contra los araucanos se creó el tercio arauco, a imagen y semejanza, pero no exactamente igual. Y se le llamaba tercio porque estaba hecho de antiguos voluntarios de los tercios, no porque haya una orden institucional de creación de un tercio allí en Chile. Los tercios son fundamentalmente europeos. Nunca hubo tercios en Filipinas, nunca hubo tercios como tal en América. Sí hubo soldados de los tercios que se alistaban por 10 años. A los 10 años, si te interesaba, seguías, y si no, te ibas en busca de fortuna a otro sitio. No solamente hubo tercios españoles, hubo tercios italianos, también muy buenos, hubo tercios valones de dudosa valía, lo dicen las crónicas, que a la primera de cambio salían pitando. Los valones eran los tercios de Flandes, por así decir. Estos sí que eran tercios de origen flamenco, de la población de la Valonia, del Flandes español. Los alemanes eran más aguerridos, pero no se organizaban en el modelo tercios, tenían su propia organización. Un origen también puede ser a imitación de los piqueros suizos. Los piqueros suizos eran los mejores mercenarios del momento, pero los españoles lo que introdujeron fue, a más de las picas, los espadachines y y los arcabuces. De las grandes victorias españolas fue Nordinglen, que es donde derrotaron a los príncipes protestantes, y Carlos V decía que su imperio se asentaba sobre una compañía de arcabuceros castellanos, que era la base de la potencia de fuego, junto con la artillería manejada y ideada, dirigida por los matemáticos de la Escuela de Salamanca. Esos eran los que controlaban. Que eran exactamente los que decían cómo había que hacer las fortificaciones, cómo había que trabajar la artillería. Recordar, la escuela de artillería más antigua de Europa está en el Alcázar de Segovia, es donde nació la escuela de la Academia de Artillería Española. Entonces, toda esa serie de factores de una larguísima tradición militar guerrera, de un carácter voluntario totalmente distinto a las tropas que había en el resto de países, sino que estos iban voluntariamente a defender a su rey, a hacer fortuna, porque el soldadito recibía una paga, el que se alistaba en los tercios recibía inmediatamente una paga. ¿Por qué se caracterizaba el soldado español? Por lo sufrido, por lo disciplinado, porque se amotinaba después de la batalla. Todo el resto de soldados se amotinaban porque llegaban las pagas tarde, mal y nunca, y se amotinaban antes de la batalla para hacer presión. El español no, su honor le impedía de que les dijesen cobardes. Entonces el soldado español nunca se amotinaba antes de la batalla, se amotinaba después, protestaba después. Y en la batalla de Pavía dieron su paga a los alemanes para que no se fueran, y los españoles combatieron sin su paga para que lucharan los alemanes. Entonces hay una serie de características que lo hacen muy peculiares y que hizo que muchos irlandeses, ingleses, franceses, aventureros de otros países se sintieran atraídos por esa peculiar filosofía de vida, ¿sabes? Que era un poco también la de los hidalgos secundones de la nobleza española, que los hijos de algo. Los hijos de algo, exactamente, que no podían no tenían nobleza aquí en España, no tenían modo de vida y se iban. La saga de Alatriste las refleja de alguna manera ese tipo de vida. Y tienen ese concepto de honor. Por ejemplo, un sargento mayor de los tercios, que luego voy a recomendar un vídeo de un doctor en historia, Rafael Rodrigo, que sabe muchísimo de estos temas, donde dice: Clint Eastwood en El Sargento de Hierro era una hermanita de caridad al lado de un sargento español de los tercios. En los tercios no se castigaba con la cárcel, no se castigaba dando 4 latigazos como en otros ejércitos, se castigaba a espadazos. Pero porque un soldado español jamás consentiría la afrenta de que le cruzara la cara un sargento. Le tenía que dar un espadazo porque eso era
algo más noble que te cruzaran la cara. Porque La frente su del guante. sentido del honor... O sea, te cruzaban la cara y eso era causa de duelo. Eso es peor que llamarse valenciano. Exactamente, eso es peor que mentarte a la madre. En cambio, te daba un espadazo. Y eso era el castigo en los tercios. Hay muchas expresiones de... ¿Pero espadazo a qué te refieres? A espadazo con la espada, que te pegaba un espadazo el sargento mayor. ¿Te cortaba o no? Pues seguramente un golpe con la espada. Un golpe con la espada. Había que tener mucha mano para no llevarte por delante el hombro del... Bueno, pues por eso estoy diciendo, claro. Sí, había que controlar mucho la espada. Pero claro, era gente que desde pequeños, los fillos de algo desde pequeños están entrenados en el uso de las armas, de las espadas. Entonces era gente que sabía manejar muy bien la espada. No se podía comparar a un campesino reclutado en Alemania, en Sajonia, reclutado a la fuerza y que le ponen delante, venga, ahora coge la espada y vete corriendo detrás de esos señores. Los españolitos sabían luchar desde pequeños porque venían muchos de la pequeña nobleza. Y en los tercios se cuidaba muchísimo al veterano. Se le tenía en mucha estima y el veterano enseñaba al nuevo. Eso era muy característico de la Legión Romana y de los hoplitas griegos, que unos a otros iban enseñando. No había unos campamentos de entrenamiento como los conocemos ahora y por donde hemos pasado los que hemos ido a la mili. En este caso se empezaba como escudero muchas veces. Claro. Como tamborilero. O sea, empezaban llevarla. desde abajo, por eso era un sistema muy democrático. El hijo del noble, el noble, no llegaba directamente de capitán. No, llegaba de desde soldadito abajo. de a pie, llegaba desde piquero. Y tú demostrabas tu valía en el campo de batalla y te hacías respetar en el campo de batalla. Y entonces a partir de ahí, sea cual fuese tu origen, tu cuna, entonces empezabas a ascender. Ya eras maestre, bueno, los distintos rangos que tenían en el ejército, y empezabas a ascender. Esas características no existían en ningún otro modelo de ejército de la Europa del momento. Y eso es lo que les hacía con esa fuerza y con esa, te digo, filosofía de vida un tanto especial, que les hacía caminar hasta reventar, pero cumplir las órdenes a rajatabla y ser muy sufridos. Mucha gente venía, por ejemplo, de la Mesta, de los pastores. En España la ganadería trashumante ha sido de vital importancia desde la Edad Media. Y esa gente está muy curtida a andar kilómetros y kilómetros en el campo y a dormir al raso. Y vamos, dormir en un jergón de paja, eso era un lujo, cosa que para el resto de gente que estaba acostumbrada a vivir en la ciudad, eso era un matadero. En cambio, para ellos ya era un lujo. Entonces, ostras, era gente muy dura, muy curtida. Y eso hace que los ejércitos españoles, pues en aquel momento fuesen muy buenos militarmente hablando. Siempre ocupaban, en todas las batallas donde han intervenido los tercios, ocupaban el centro, la parte dura, la parte de choque, donde recibes la carga de la caballería. Creo que vamos a tener que hacer un segundo programa de esto, que no Esto da mucho. Pues venga, veme cortando que yo me vengo arriba. Esto se podía hacer como los almogávares. Tipo almogávares, estos eran voluntarios. Esto no sé si los almogávares al final les movía tema económico, pero estos eran voluntarios, sí, puede ser también. Tiene más origen castellano, pero sí, es parte de la misma filosofía de la Reconquista, ¿sabes? De soldados profesionales combatiendo, no mercenarios, pero sí... Pero es que los almogávares no eran no eran exactamente mercenarios, exactamente. Pues los almogávares, en el programa que estuvimos hablando de él, sí, no eran mercenarios, es verdad. Nos centramos en los almogávares de la Corona de Aragón, pero almogávares en toda España, pues el nombre de toda España. Un ejemplo, era la vanguardia sí del podrían ejército. Ser, exactamente. Pues estos, además, estuvieron en los mismos sitios. También estuvieron en Nápoles, que al final los castellanos estuvieron en Nápoles debido a la herencia de las guerras que tenían los aragoneses. Sí. Esto da para mucho, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya te digo que durante 150 años dominaron el panorama militar europeo, fueron derrotados por la crisis económica de nuestro país y acabaron, pues porque no terminó las innovaciones tecnológicas de la época, hicieron antiguo el modelo de picas. Entonces ya se organizó el ejército de otra forma, exactamente. Estupendo, nos debes una recomendación de un vídeo, has dicho. Un vídeo de buscar en Facebook Tercios Viejos, en Facebook, en YouTube, Tercios Viejos, no sé si habrá que poner Rafael Rodrigo, y es una conferencia
muy sencillita, ¿eh? Es un señor hablando y hay una cámara enfocándole de una librería que se llama Tercios Viejos y se pasa 1 hora y pico hablando sobre el origen, estructura, filosofía de los tercios. Interesante. Pues hoy nos hemos acordado de los tercios. Mismamente. Daremos la bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro, levantar las picas con un canto al cielo. Bueno, pues hoy os voy a proponer una canción, no tiene nada que ver con los tercios, tiene que ver con un hecho histórico que fue el levantamiento del muro de Berlín. Y es una canción que hizo Nino Bravo, una canción famosísima que la vais a reconocer enseguida. Y habla eso de alguien que se queda atrapado en la parte de la Alemania democrática y ve que tiene que escapar. Sí. Libre. Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre. Bueno, pues hoy os he sorprendido con la canción, sí. ¿eh? Hoy Sí. no... No contábamos con esto, ¿no? Pues otra cosa más Grata sorpresa. que uno apetece. Vamos un poquito fuera de tiempo. Ya como siempre nos van durando los programas cada vez un poquito más. Estamos ya en 1 hora y 5 minutos, así que la verdad es que se nos pasa el tiempo volando. Lo pasamos bien aquí con... vamos a decirlo una última vez, Onda Plana, Santa Cruz de la Zarza, 107.4. No me cuentes historias. Ahí Los está. domingos a las 4 y los miércoles a las 9. Así que nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner... A ver, Ya que hablamos la semana que viene, campeones. Espera que ponga Siniestro Total. Ahí estamos. Y habrá que preparar algo, ¿no? Pues... Arranca. No, que eso y eso ya tenemos. Pues ahora Mucho, yo voy pensando mucho. así... Te lo vas a pensar. No, voy a hablar de un protegido. ¿Un enchufado? No, protegido. Protegido. Un protegido. Vale, deja ahí la incógnita. Sí, un protegido. Vale, yo Interrogante. como me equivoqué la semana pasada, ya sí retomo. Programa impar, 3 temas, me elegís uno. Tenemos nombres por error, tenemos lo que os dije, las guerras más absurdas y personajes curiosos. Una de esas 3 cosillas, iremos con ella. Y yo me acordaré de un personaje de principios del siglo XX, Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. El autogiro de la Sierra. Pues otro personaje también interesante con nuestros queridos descubridores, inventores y más. Me Inventores estoy varios, acordando de exactamente. Monturiol, de Peral, Claro de que sí, toda la claro que gente sí, que ha aportado algo a la ciencia. Que y hemos a- inventado muchas cosas y hay que recordarlo y no ponerlo solo la en escoba, valor. o sea, la fregona y el chupachus. El chupachus, que también tiene su mérito. Bueno, Materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14. aquí vamos terminando nuestro programa 16. No me cuentes historias. Juanito, Joaquín. Adiós, Hasta la Rafael. semana que Hasta viene. luego. ¿A dónde vamos?